Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire y a la audiencia de Evol TV en 12 países, 360 ciudades de América Latina. Ha sido una semana de tensión, de expectativa por la llegada de la señora María Corina Machado a Oslo. Todos especulaban en todo el mundo si lograba llegar, se la iban a asesinar o cómo iba a poder llegar a ese lindo país a recibir el Premio Nobel de la Paz. No logró llegar a la ceremonia, pero sí lo representaron muy bien su familia y su hija, que ha estudiado en Estados Unidos, habla varios idiomas y se ve muy empujosa. Pero la expectativa era María Corina, qué mujer, qué temple, qué fortaleza. También no puedo dejar de desconocer la presencia de Edmundo González y su señora esposa también en las ceremonias, demostrando unidad de criterios y unidad de trabajo. Un discurso muy bonito, una ceremonia en la que la hija leyó el discurso, que claramente replica lo que ha venido diciendo durante tantos años de vida pública. Se lo dedica a esa lucha en Venezuela por la democracia, por los valores, por hacer sentir que la democracia es una buena forma de administrar y gobernar un país, y es lo que está ansiando. Después, en la noche llegó, y fue un homenaje muy bonito, bajó del balcón y se juntó con la gente, saludó, abrazó, lloró y disfrutó su momento. La dictadura de Nicolás Maduro reaccionó con dureza al premio, calificándolo de manchado en sangre y cuestionando su legitimidad. Mientras líderes y activistas internacionales, por el contrario, expresaron apoyo al reconocimiento, destacando que el Nobel subraya la lucha por los derechos humanos y la democracia. Yo estoy convencido que Venezuela será libre más pronto de lo que se imagina, que toda esa actividad militar que ha desplegado el presidente Trump no se va a quedar ahí asustándonos más. Ha destruido más de 12 barcazas o barcos, protegió la salida de María Corina de Venezuela camuflada y estará atento en cualquier momento a dar el golpe final a la dictadura. Porque este gobierno de Nicolás Maduro tiene que caer. Entre otras cosas les cuento que el presidente Gustavo Petro de Colombia dice que le puede dar un asilo político al mencionado señor. Yo no creo que él se venga para Colombia bajo ningún pretexto, porque terminado el gobierno de Gustavo Petro, él saldría de Colombia. Él estará buscando por los lados de Rusia, Bielorrusia y allá, donde lo han protegido tanto, cómo defenderse y cómo lograr sobrevivir para no estar metido en un calabozo como Noriega estuvo cuando fue derrocado en Panamá. Los problemas en la elección en Honduras. Es otro país que está sufriendo los avatares de la democracia y de las elecciones. El Congreso Nacional de Honduras anunció que no validará los resultados de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre del año 2025, en medio de una crisis postelectoral marcadas por demoras en el escrutinio, protestas en las calles,
denuncias de fraude. Esa decisión se produce en un contexto de acusaciones crecientes y manifestaciones populares y exigencias de transparencia, mientras la autoridad electoral hondureña continúa el recuento y revisa miles de actas con inconsistencias que podrían determinar el resultado final en una elección extremadamente ajustada y posiblemente sea anulada. Y creo que en aras de la equidad y la justicia, como diríamos en una democracia justa, cuando hay tantos indicios de fraude de un lado o del otro, lo mejor es anular esas elecciones, repetirlas, llevar veedores internacionales y un verdadero sistema de control del voto para que no se presenten estos tipos de fraude y gane uno de los dos candidatos que están en la gran fase final de la elección. Honduras, como ustedes bien saben, país centroamericano que también ha sufrido crisis institucionales muy grandes. Como casi toda Centroamérica, no ha sido fácil la vida en esos países, excepto hoy con el presidente Bukele, que está poniendo disciplina y orden. El Panamá que no está fácil el tema. Y Costa Rica, todos tienen algo de crisis que se espera se pueda también solucionar. Es que además les digo a todos ustedes, cuando la izquierda comunista recalcitrante que quiere empobrecer a todo el mundo está en el poder, es muy difícil gobernar, porque la única función que ellos tienen es que todos sean más pobres para hablar de igualdad. No hay creaciones de empresa, ni estabilidad económica, ni posibilidades de desarrollo. Esperemos que Honduras supere la dificultad. Si por América no escapa, en Europa tampoco. Miren que Trump advierte a Petro que debe espabilarse. Donald Trump lanzó una fuerte amenaza y advertencia a Gustavo Petro, señalando que va a meterse en grandes problemas si no se espabila y que podría ser el siguiente después de Nicolás Maduro. Petro respondió calificando al presidente estadounidense de muy desinformado y defendió que su gobierno ha combatido el tráfico de drogas con más de 1000 operaciones terrestres y acciones coordinadas con agencias internacionales. Pero no cuenta que todos esos procesos de paz nefastos que ha realizado, es que como paz total, ninguno ha fructificado y ha generado más violencia, más crecimiento de los cultivos ilícitos a más de 330.000 hectáreas, más enriquecimiento de las bandas, más vidas perdidas, niños a la guerra, víctimas por matanzas. Es decir, se tendrá que espabilar el presidente Gustavo Petro. Posibles elecciones presidenciales en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que su país podría estar listo para celebrar elecciones presidenciales en los próximos 60 o 90 días, siempre que sus aliados garanticen las condiciones de seguridad necesarias para permitir el voto durante la guerra con Rusia. A pesar de que la ley marcial actualmente prohíbe elecciones, se está trabajando con el Parlamento para explorar cambios legales que lo permitan. Yo no sé si él aspirará a la reelección, pero si lo hace, está muy merecido. Ha luchado día y noche por defender a Ucrania de la invasión. Esa invasión que ha costado miles de vidas, daños en infraestructura, pérdidas de la agricultura, del desarrollo ucraniano, y que no le basta a Putin con haber organizado casi una guerra de 2 años, casi 3 años en esas. No cesa
la hostilidad del presidente ruso contra Zelensky, contra Ucrania, porque él considera que esa tierra es parte originaria de Rusia. El gran emperador, por Dios bendito, qué gran emperador. Esperemos que Zelensky logre hacer elecciones, que si pierde se le reconozca el valor y la forma en que enfrentó la guerra, con dignidad, con valor, con sencillez personal, pero con una fuerza moral y mental que quisiera tenerla cualquier gobernante de cualquier lugar del mundo. Esperemos que Europa siga apoyándolo, que el presidente Trump continúe mediando, pero que medie pues bien. Volvemos al Mar Caribe, a hablar de la confiscación del buque petrolero venezolano. El gobierno de Estados Unidos confiscó un gran buque petrolero venezolano llamado Skipper en el Mar Caribe frente a la costa de Venezuela, como parte de la campaña de presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que ustedes vieron esas escenas, parecían de película, cuando los hombres, los soldados americanos salían en los brazos y bajaban a cubierta en el barco. Extraordinario, extraordinario. Las autoridades estadounidenses afirmaron que el barco estaba sancionado por transportar crudo venezolano a Irán en violación de restricciones. Todo el mundo empieza a opinar y así el gobierno venezolano dice que ese es un robo descarado y un acto de piratería internacional, anunciando que buscará denunciar el hecho ante organismos internacionales y defendiendo la soberanía de sus recursos naturales. Vamos a ver en qué para ese conflicto, pero están bloqueando a Venezuela. Y obviamente ese petróleo, dirá el presidente de los Estados Unidos, pues me quedaré con él. Vamos a ver qué ocurre. Pero esto es una, señores, hombre y audiencia, esto es una locura día tras día. Analizando cada tema uno se da cuenta de las imbecilidades que nos la pasamos haciendo. Ya el señor Maduro debió haber salido hace rato. Habrá tiempo de hablar en otros sucesos de las peleas permanentes del gabinete del presidente Gustavo Petro. Unos se tiran, otros se insultan, otros se denuncian por corrupción. Eso es un desgobierno absoluto y total. Ahora, nuevamente, Ángel Rodríguez, Armando Benedetti, Carlos Carrillo y el exministro de Hacienda en una andanada de ires y venires del uno contra el otro, acusando siempre uno al otro de corrupción y el otro devuelve y le da de corrupción y no pasa nada. Y el gobierno del presidente y el mismo presidente ni se entera, no pasa nada. Eso hace que espere yo un poquito para hablar del tema y poder entonces opinar. Pero me voy a centrar esta noche de Colombia en las diferencias que tiene el presidente Gustavo Petro cuando cuestionó públicamente a la fiscal general Luz Adriana Camargo de su lado inicialmente, al señalar que la fiscalía debía colaborar en la lucha contra la criminalidad siguiendo los lineamientos del gobierno. Camargo respondió de inmediato afirmando que la fiscalía no está subordinada al Ejecutivo y que su función constitucional es investigar, imputar y acusar con independencia y sin fines políticos. Muy bien, por primera vez la veo hablando y defendiendo lo que corresponde a una fiscalía independiente. Mientras el presidente insiste en que los organismos de control deben articularse para garantizar resultados en seguridad, la fiscal sostiene
que cualquier intento de alineación con el gobierno comprometería la autonomía judicial y afectaría la credibilidad del ente investigador. En buena hora está hablando esta fiscal de la independencia y de las funciones que tiene, porque la fiscalía, bien lo dice ella, investiga y acusa, no interviene en política para nada. Y el presidente Petro creyó que iba a manipularla como él quisiera. Por último, y para no cansarlos tanto con tanta noticia espeluznante, porque no hay nada bueno. Bueno, la última tal vez sí. Resulta que se hundió la reforma tributaria del presidente Petro, que tanto cacaraqueó que necesitaba para poder cumplir lo que dijo en el plan de presupuesto, pues se hundió. La Comisión Cuarta del Senado archivó el proyecto con 9 votos en contra y 4 a favor. Esa caída de la tributaria también complica otras reformas vinculadas a su financiamiento, como la de salud, y genera incertidumbres sobre el futuro del gasto público, que hoy, les digo, hoy, hace un minuto, dice que casi que no tiene cómo funcionar el gobierno colombiano. El Ejecutivo ha advertido de posibles ajustes presupuestales y de la necesidad de cubrir el déficit generado, mientras sectores de la oposición y algunos analistas celebran la decisión como una defensa de la responsabilidad fiscal, y las empresas y los ciudadanos están también contentos porque nuevamente fracasa una reforma confiscatoria del presidente Gustavo Petro. Y no es más por hoy. Que tengan un buen fin de semana.